Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Buenas, saludos para todos mis queridos corazones ardientes. Un saludo muy especial y bienvenidos a este podcast On Fire. Bueno, antes de iniciar con este capítulo, vamos a decirles a todos que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en Instagram para que puedan ver reels, para que puedan ver otros contenidos. En Instagram y en YouTube estamos como @onfire_medio un podcast. Y en Spotify también nos pueden encontrar y nos pueden escuchar como @onfire_podcast. Bueno, qué alegría, Clau, otra vez este encuentro fraterno y de oración. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberle dado play a este nuevo episodio, un episodio que también es muy especial como todos los otros anteriores. Ustedes pueden sacar un fin de semana, un ratico, desatrasarse de los capítulos que no hayan escuchado, porque sin duda alguna el Espíritu Santo algo querrá decirnos a todos, incluso a nosotras mismas. En primer lugar es a quien nos hable. Entonces es una bendición poder estar aquí juntos con todos ustedes. Y para empezar, vamos entonces a ponernos en la presencia del Padre. Vamos ahí donde cada uno de ustedes esté a disponer nuestro corazón, nuestros oídos, para que sea el Espíritu Santo derramando sobre cada uno de nosotros una lluvia de fuego, ese fuego que llega a encender nuestros corazones, ese fuego que llega a quemarnos, que nos proporciona el calor del Padre a nosotros que somos sus hijos. Hoy, Espíritu Santo, nos disponemos a escucharte y de manera especial queremos que tú seas ese mediador de encuentros, que tú nos tomes a nosotros y nos lleves a los brazos de Jesús. Porque eres tú, Espíritu Santo, el fuego de nuestras almas. Clamamos tu presencia de amor para que permees todo nuestro ser con las chispas de tu ternura. Haz morada en cada uno de nosotros y danos la gracia de tener una vida on fire. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ya estamos listos, preparados con toda para este capítulo que se llama Un encuentro que lo encendió todo. y que lo enciende todo. Un encuentro que lo enciende todo. Un encuentro que lo enciende todo. Porque no es solo en pasado, es también en presente. Bueno, sí, porque hay encuentros que nos cambian la vida. Así es. Pero hay otros que nos incendian por completo, que la transforman por completo. Y ese es el encuentro que tenemos que buscar. Porque ese encuentro es con la persona más maravillosa, con aquel que nos creó. Con el Padre. Con el Padre. Porque no solo basta saber de Dios, saber que existe, hay que buscarlo para poderlo encontrar. Incluso hay que dejarnos encontrar también, porque no siempre somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Puede haber en nuestro corazón ese deseo de, bueno, Dios, tú existes, si existes, muéstrate, porque tal vez muchos hemos caído en esa situación que no es la adecuada, no de esa manera, no retando a nuestro Señor, sino con disposición a decir, Señor, yo quiero conocerte, yo verdaderamente quiero conocerte. O por el contrario, no estamos en absoluta disposición y aún así el Señor se hace el encontradizo. Ay, esa expresión es muy linda. Es bellísimo. Él se hace el encontradizo. Qué lindo, bueno. Y vamos a hablar hoy en este episodio de un santico muy especial, Clau. Y es de San Ignacio de Loyola. Yo creo que todos lo hemos escuchado porque es un santo muy reconocido.
Y su encuentro fue muy especial. Y entonces San Ignacio de Loyola, un encuentro, ¿qué tiene que ver con el título? A ver, ilumínanos un poco. Porque el encuentro con Dios de San Ignacio de Loyola lo encendió todo, o sea, le cambió su vida por completo, una transformación total. O sea, de soldado del mundo a soldado de Cristo. Ay, mija, ¿usted qué creyó? Que me iba a cortar, a corchar. No, ella sabe San Ignacio de Loyola, yo no. Y San Ignacio de Loyola no fue encendido por una predicación, como a veces uno cree, ¿no? Es que, como por ejemplo San Agustín, que escuchó A San Ambrosio. A San Ambrosio, ¿cierto? Ese santo tiene esa particularidad. Y es que no fue encendido ni por una predicación, ni por un milagro extraordinario, como Claudia contaba de San Pablo en el episodio pasado. No fue encendido por un retiro espiritual. Por un retiro espiritual, que a veces decimos, no, es que tengo que esperar a ir a un retiro espiritual para poderme encontrar con Dios. O sea, el Señor actúa en formas extraordinarias. Él fue encendido por algo que le gusta mucho a usted, por una lectura. Bien. O sea, inclusive estaba sin hacer nada, estaba en un desparche. ¿Por qué está desparchado? San Ignacio está desparchado porque fue herido en guerra. Fue herido en guerra, entonces, claro, cuando ya fue a su... La historia de San Ignacio está en muchos canales de YouTube, hay una película, yo sé que de pronto ustedes la conocen, pero en brevedad es que San Ignacio era un caballero, un soldado. Era de los ricos de España. Era de la alta alcurnia. Y entonces fue a la guerra, ¿cierto? Incluso ellos iban era como a dialogar para no seguir peleando, y él era tan persistente y como tan llevado de su parecer que a última hora resolvió seguir y tan lleve su herida de guerra. Entonces se fue pues a la convalecencia, y en esa convalecencia, en ese desparche que tenía, como un amigo mío que después le contamos el testimonio, o sea, le pasó tan parecido a mi esposo, en una convalecencia por una herida de guerra. Él le encantaban los libros de caballeros y le encantaba la lectura, pero ¿dónde estaba? No había nada de eso. Solamente estaba la vida de Cristo, de nadie. La vida de Cristo y la vida de varios santos. Entonces él empezó a hacer esa lectura espiritual, y con esa lectura espiritual tuvo su grandioso encuentro con Dios. Y San Ignacio de ahí, no, es que fundó los jesuitas, los ejercicios espirituales, no, de ahí para allá, candela es lo que viene con la vida de un hombre que se transformó y se dejó tocar, incendiar por Dios. O sea que podemos decir que San Ignacio de Loyola fue y es todavía hoy, siendo santo, un hombre de fuego. Un hombre de fuego. Y enseñaba a correr y a luchar, y Dios lo encontró cuando no podía hacer nada de eso. O sea, que... ¿Cuál fue la herida que él tuvo? Fue una herida de un cañón. ¿Y qué le pasó físicamente? Sí, ¿qué? Quedó cojito. Cama, cojo. A él le hicieron inclusive yo me quedo pensando, unas cirugías, y cuando eso no había anestesia, cuando eso era hacía sangre viva, y este berriondito era tan jodido, que imagínense que le quedó como un pie más largo que el otro. Sí, él quedó cojo. Y se sometió a otra cirugía para bregar a emparejarlo. Y no fue, o sea, él andaba con su bastoncito. De lo poco que sé, porque sé muy poco de San Ignacio, pero sí sé que era cojito, y andaba con su bastón. Incluso creo que ese momento de conversión él lo tuvo ya siendo muy mayor. Sí, claro, ya en una etapa adulta. Bueno, Clau, entonces, retomando, Dios no lo encontró ni corriendo ni luchando, solamente quieto, escuchando y leyendo. Muy importante. Usted, que es una apasionada por la lectura, ya lo ha dicho hacerlo más. En varios episodios, cuéntenos cositas, pues como tips, o de lo importante que es la lectura espiritual, la diferencia que hay entre una lectura espiritual y una lectura diferente. Lo primero que hay que decir es que precisamente la lectura es un encuentro con Dios. O sea, la lectura espiritual, una lectura bien canalizada, lectura católica, porque a veces pensamos que esos libros de autoayuda, con todo el respeto para quien les guste y lo demás, creemos que eso es lectura espiritual, nada más distante.
nada más distante. Incluso, o sea, yo les cuento, cuando yo empecé mi caminar, yo no sabía, pues yo en mi vida, yo sabía que había libros católicos. Nunca, o sea, cero. O sea, cero. O sea, cuando yo tuve mi primer libro, yo dije, es que hay libros católicos, o sea, verdaderamente. Y sí. Entonces, esos libros, ¿por qué hago la claridad? Porque a veces pensamos que esos libros son espirituales y no lo son. Porque, o sea, sí nos ayudan en ciertos aspectos de nuestra vida, pero no necesariamente en lo más importante, que es esa dimensión espiritual del ser humano. O sea ¿Sí? que también hay diferencia entre leer por saber, o sea, como por, aunque Por también, crecimiento, o sea, es que podemos hablar de un crecimiento espiritual y de un y de un encuentro crecimiento con... personal, profesional, ¿sí? O sea, que de pronto esos libros, es que hay muchas categorías en temas de lectura, pero vamos a centrarnos es en eso. O sea, lo que quiero que quede pronto más claro es que hay literatura católica, que no todo lo que digan como que crece, conócete a ti mismo, que eso ya es espiritual, no. A eso es lo que quiero llegar y que tengamos la claridad, porque eso nos puede llevar a la nueva era, ¿sí? Porque pronto por esa falta de conocimiento llegamos a libros, llegamos a textos que en vez de acercarnos a Dios nos alejan. Entonces ahí es muy importante tener presente eso. Continuando entonces con la pregunta de Erika. Con las, porque le revolví ahí un poco. Bueno, con las preguntas. eh, la lectura espiritual, precisamente como les decía, es ese encuentro con el Señor. O sea, cuando nosotros leemos un libro de un santo, de nuestra iglesia católica, el catecismo, y por supuesto el libro más importante del mundo, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, estamos orando, estamos orando. Y a veces no lo vemos de esa manera, es como que, ay, no, pues me voy a poner a leer a ver aquí qué dice. No, o sea, tú estás orando porque es que estás leyendo una historia de la vida de la iglesia, sea de un santo, sea una encíclica que haya sacado uno de nuestros papas. O sea, es ahí donde tú conoces a Dios, es donde conoces a Dios, y ese debe ser como el principal deseo y lo que nos movilice precisamente a leer en este tema espiritual, conocer a Dios, Y el fuego es diferente, entrar en porque intimidad con Él. inclusive eso le pasó a San Ignacio, que sintió un fuego diferente. Es que recibir conocimiento es muy interesante y eso anima y todo, pero el fuego de recibir conocimiento de Dios. Y es de verdad, o sea, sí es muy distinto, o sea, porque a mí también me gusta leer novelas, yo también leo pues de mi formación profesional, obviamente, y es muy distinto, o sea, lo que se moviliza interiormente es de otro nivel. O sea, yo creo que no existen palabras para uno describirlo. O sea, yo con los libros de literatura católica he llorado, he reído, o sea, he tenido que parar porque no he sido capaz de continuar leyendo. O sea, me tengo que devolver para poder entender y decir, bueno, Jesús, o sea, usted aquí qué, el Espíritu Santo aquí qué, o sea, y hay algo muy importante, y es que para leer, independientemente del libro, pero especialmente estos de nuestra fe, de nuestra iglesia, hay que tomarse el tiempo, o sea, no leer a la carrera. O sea, no es una carrera, valga la redundancia, no es que voy a decir, es que me leí Llevo tantas páginas ya. tantos libros, no. O sea, lo importante es que cada palabra que está ahí conservada en ese libro, pues precisamente penetre el corazón y que nos permita entrar en intimidad y que nos lleve a adorar, porque eso es lo que el Señor quiere. O sea, cuando el Señor ha inspirado a estos escritores, precisamente también ha sido para que nosotros podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Ay, qué lindo. Y qué bueno que sea un momento también para que nos apasionemos por la lectura y que pueda también ser refugio. La lectura también es luz para nuestra vida. ¿Cuántas veces no tenemos como ciertas, eh,
como pensamientos o inquietudes, o uno cree que estás, inclusive a mí me ha pasado, yo, no, ¿será que estoy siendo hereje porque pienso algo? Y de pronto en una lectura me da la claridad que necesitaba. Entonces sí es muy indispensable. Y esto hace parte como del mundo literario, pero es que aplica. Y es que hay derechos de los lectores, o sea, hay unos derechos de los lectores y es encontrar precisamente el libro que está hecho y diseñado para ti. Y en ese sentido de encontrar el libro, que cada uno pues como que lo conecta, pues en mi caso a mí me han gustado mucho precisamente los libros de los santos. Incluso ese fue el primer libro que a mí me regalaron, que fue el de las Confesiones de San Agustín. Y, y dense el derecho de leer, como dentro de la literatura católica hay muchos tipos de libros. Exploren, exploren. O sea, y si al principio no lo conectó, no pasa nada. Siga buscando y siga explorando hasta que usted encuentre ese libro que precisamente le genera ese encuentro con Dios, porque los hay. O sea, y en mi caso, yo lo reconozco. O sea, para mí la lectura es un encuentro y un momento muy especial con Dios. O sea, conocerlo, saber todo lo que hay que trabajar en mí, el cielo que me espera, esas promesas que me aguardan, todo lo que el Señor da, todo lo que el Señor tiene. O sea, es un consuelo, es una esperanza. O sea, de verdad que libros hay, pero montones. Denos por ahí 3 recomendados. ¿De qué tipo? Pues como para empezar. Para empezar. Para empezar. Hay unos muy básicos que yo creo que todo católico deberíamos leerlos. El primero es La imitación de Cristo, de Thomas Kempis. Ese lo tenemos que leer. El segundo, El combate espiritual. Creo que es del padre Lorenzo Scopuli, que San Francisco de Sales lo recomienda muchísimo. O sea, él lo leyó durante 19 años seguidos. Calcule la calidad del libro que es. Y por último, precisamente de San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota. O también se puede encontrar como La Filotea. Entonces, ahí tienen 3 y en las descripciones también los dejamos para quienes no tengan cómo tomar nota o se devuelven. Bueno. Ahí les dejamos nuestros recomendados. Claro, bueno, entonces esa es una forma de encuentro con el Señor, pues, pero hay diferentes, ¿cierto? Incluso San Ignacio de Loyola no solo se encontró con Dios, sino que ayudó a otros a encontrarse con Dios. Y los ayudó de una manera muy especial y fue creando los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, que es una herramienta muy bonita y muy valiosa dentro de la iglesia, para ese encuentro y es como por etapas, algunos hablan de semanas, bueno, con el pasar me imagino que en pandemia también harían ejercicios virtuales. Bueno, puedes consultar sobre los ejercicios más a fondo porque son muy interesantes. Y así como los ejercicios de San Ignacio de Loyola, pues también hay retiros espirituales. Nosotros en la Renovación tenemos el Seminario de Vida en el Espíritu, que son como espacios propicios para ese encuentro con el Señor, ¿cierto? No solamente hablamos de la lectura, sino de muchos otros encuentros. ¿De qué otros encuentros podríamos hablar, Clau, en qué otros momentos? Yo creo que hay, o sea, encuentros que el Señor propicia de todo. O sea, en cualquier momento, en cualquier momento, en la calle, o sea, en un abrazo. En un abrazo. Es que Dios es el creativo por excelencia, o sea, y Él tiene unos ingenios, o sea, para encontrarse con nosotros, nos podemos encontrar con Él en la mirada de una persona, en el consuelo, en las palabras que alguien nos dirija, no necesariamente en una predicación, sino que alguien en un momento X específico ahí llegó y nos dio unas palabras que nosotros necesitábamos escuchar y ahí decir como, Dios, verdaderamente esto tiene que venir de ti, es que no tiene otra forma para hacerlo. Y en ese encuentro yo creo que hay algo muy importante y es no dejarnos asustar por el encuentro.
porque a veces como que nos impacta tanto el encuentro que nosotros decimos, ay, jue madre, y entonces yo qué voy a hacer. Y llega el miedo y Y las mentiras. exacto, y llegan esas voces del enemigo a decirnos, pero es que mire, el Señor le va a prohibir a usted esto, esto y eso, te va a reprimir, te va a llevar a la depresión, a la tristeza, te va a dejar de tus amigos. Nada, cero, o sea, más mentiras para dónde. En esa hay cantidad de mitos también, pues que en otros episodios hemos hablado también mucho de ese primer fogonazo y de no quedarnos también en ese fogonazo, sino que ese encuentro sea profundo y transformador, que nos lleve también a la perseverancia. Hay algo muy importante, Eri, dentro de todo esto, que lo revela precisamente el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros, la verdad si no recuerdo en cuál, o en algo que él escribió, es que él fue un escritor, pero impresionante. Él precisamente revela que la relación con Cristo es un encuentro, que el cambio de vida de una persona se hace en un encuentro. O sea, y él lo revela, claro, él lo hace precisamente analizando la vida de Jesús, de los apóstoles, de los santos. Y claro, es que es un encuentro, o sea, no es que el Señor está haciendo solo milagros y que es un Señor distante y que está por allá en la Eucaristía, ya expuesto lejos y que cuando lo comulgo, pues bueno, es un pancito ahí ya. No, o sea, es un encuentro, es un encuentro, o sea, es un encuentro de dos corazones, de uno que está completamente sano y otro que está completamente herido, que llega a cobijarlo, que llega a resguardarlo, que llega a abrazarlo. Pero es que es eso, es que es cercano, o sea, es que es aquí, aquí conmigo, o sea, es que así es como experimentamos el amor de Dios, cuando somos conscientes que es otro conmigo y que se hace uno conmigo en un encuentro de amor. Qué bonito. Y esos encuentros, o sea, siempre tienen que llevar a los frutos, porque como transforma, entonces primero se lleva a una relación, como a esa reflexión, por mejor Ajá. decirlo, profunda de nuestra propia vida, a cuestionamientos de nuestra fe y al conocimiento de Dios. Ya después como esa sed de encontrar más de Él, de conocerlo más, de conocer mi fe, mi iglesia, dónde es que estoy, dónde nací, dónde me bautizaron. Y ahí vamos empezando ese camino espiritual, que nosotros ya lo hemos mencionado, que es un bautismo en el Espíritu Santo, es un nacer de nuevo. Exacto, y que es el encuentro que verdaderamente lo enciende todo, y que es un encuentro que no es una vez. Que se puede dar, ay, es que eso es lo más maravilloso. O sea, es que es como cuando uno se encuentra con los amigos o con la pareja o con la familia, ¿cierto? O sea, uno se encuentra con ellos muchas veces. Así mismo es con Dios. Es mejor porque es más creativo, entonces siempre hay cosas nuevas. Usted se encuentra conmigo y a veces puede ser muy similar en los encuentros. Exactamente, es pero real. Con Dios. Aunque también pueden ser silencios, pues tampoco, sí, claro. Tampoco nos vamos a generar falsas expectativas, ¿no? Con los pies en la tierra. Pero hasta el silencio enseña, o sea, es pero, que hasta en el silencio. Exacto, habla. A eso voy. Miren, les voy a decir algo como una profe. Como soy comunicadora, entonces, nosotros, los seres humanos, Dios nos creó con 3 canales de percepción, es decir, 3 formas en las que nosotros recibimos la comunicación, ¿sí? Yo me comunico contigo, pero ella recibe la información de una manera, yo la recibo de otra, ¿cierto? A esos son los canales de percepción. Hay 3 canales, como les dije, está el visual, el auditivo y el kinestésico. El visual, pues obviamente los ojos, auditivo, pues de la escucha, y el kinestésico es más de contacto, ¿cierto? Es como las personas que son así como más histriónicas y demás. ¿Por qué les digo todo esto? Para que identifiquen cuál es su canal de percepción mayor. Sí, o sea, ustedes son más visuales, ustedes son más auditivos o son más kinestésicos.
¿Por qué se los digo? Porque precisamente por ese canal de percepción que predomina en ustedes es que Dios se va a comunicar, es que Dios va a generar el encuentro. Por eso muchos pueden decir, ay, es que yo tuve un encuentro cuando estaba escuchando tal canción, porque es más auditivo. Entonces, miren, o sea, a mí esto, perdón, Eri, pero es que a mí esto me parece fantástico y me maravilla mucho, porque es que Dios se personaliza. O sea, es que no es que Dios llegue y a todo el mundo le va a hablar de la misma manera. No, o sea, Él llega a ti como tú sabes, como Él sabe que tú lo vas a recibir. Y eso es muy lindo, es una ternura de Dios impresionante. Entonces, miren, o sea, yo creo que a ver, si ustedes han seguido todos los podcasts hasta el momento, sabrán que hemos ahondado mucho y hemos reiterado mucho el tema de conocernos. Pero es que miren lo importante que es. Porque buscamos tal vez ese encuentro, porque hay que buscarlo también en situaciones que no son para nosotros. Exacto. O sea, especial si yo es más por contacto, ¿cierto? Y voy donde ni siquiera me dan un abrazo, por ejemplo. ¿cierto? Exactamente. O que me escuchen, o sentirme vista, por ejemplo. O sea, ahí también es que ustedes estén en ese conocimiento y vigilancia. O sea, porque ustedes nos han preguntado por qué hay personas que somos como más obsesionadas con el atardecer, porque somos más visuales. Entonces, claro, la majestuosidad del cielo, de los árboles, y miren, yo se los digo por testimonio y por experiencia propia, o sea, a mí el Señor me ha encontrado y o sea, me ha manifestado muchas cosas por medio de lo visual, porque yo soy visual, o sea, mi canal predominante es el visual. Y también es porque yo he estado en esa vigilancia, o sea... Ya lo identificó. Como yo ya lo sé, yo estoy atenta, yo bueno. A ver, ¿qué veo? A ver, ¿Qué señor, por ahí bien linda veo. Y he visto bonita. Y miren, de verdad, o sea, cuando uno está en esa vigilancia, el Señor se manifiesta. Sí, total. Se manifiesta, o sea, incluso hay respuestas que uno recibe de una manera inexplicable. O sea, yo se los voy a decir de esta manera, y díganme loca, no me importa, pero un día recibí una respuesta por medio de una nube. Por medio de una nube. En forma de perrito, y sí fue, y recibió el perrito que le iban a regalar. No fue un perrito, pero sí recibí una respuesta. Y yo dije como, Señor, ¿qué? O sea, y a partir de ahí sí que activé mi mirada, porque soy muy observadora y claro. Entonces, los encuentros con Dios están ahí para nosotros. Lo que pasa es que nos falta es vigilancia. Nos falta vigilancia, Jerry, para que vayamos aprendiendo a conocernos, a vigilar y a propiciar el encuentro, porque hay que buscarlo. Por ejemplo, o sea, ¿usted se ha tomado alguna vez un café con Jesús? Ah, sí. Claro. O sea, salgo a tintear con él. Total, o sea, ármese su café. A mí también, o sea, de verdad. Y no solo café, sino también tortica y nos pegamos unas conversaditas. Sí, rico, o sea, no lo llevemos solo como un momento, como que el Señor solamente es, ay, ¿cómo lo digo? Para que no se malinterprete. O sea, es que la oración, hay muchas formas de orar. Y tomarse un café con el Señor, eso es orar. En lo cotidiano. O sea, pero que usted le ponga esa intención, o sea, decir, listo, sí, me voy a hacer el café con Dios. Señor, da este tintico para mí, ¿usted qué quiere? Agüita, que pues, o sea, también hay que ser creativos y empeliculados, o sea, y no importa que le digan loco, pero es que esos encuentros son maravillosos. Bueno, ahí ya tienen otro tip. Un tip para encontrarme. Si usted es bien tintero, vea, saque el ratico. Y o un helado, o hágase un almuerzo. Y se come la carne de Jesús. Y mientras nada más bueno, mientras uno cocina, mientras arregla casa, o sea, esos pensamientos y esas conversaciones con Dios son maravillosas. Y de eso se trata este caminar, de tener. Es que como es una relación, no hay relación si yo no hablo y si yo no escucho, o sea, si yo no tengo esa conexión
con la persona. Y si no lo busco, o sea, Jesús llega, o sea, Dios llega, pero nosotros, hay el momento en el que Dios también nos está esperando. Claro, es que en su relación amorosa, por ejemplo, si usted es el que siempre espera o el que siempre busca, algo ahí no empieza a cuadrar. Total, ¿cierto? hay algo que no funciona. Hay algo no funciona. Y por eso es que a veces nuestra llamita se empieza a apagar. Porque es más por nosotros, ¿cierto? Y no es que Jesús, y pues no es que Dios se canse, sino que también está esa madurez del amor. Ay, tan rico. Y en esa madurez del amor, Clau, qué bueno tocar un tema que me parece chévere de San Ignacio de Loyola, y es la indiferencia ignaciana. A mí ese término me causó. Es controversial también. Sí, claro, obviamente cuando uno lee incluso la palabra de Dios se tiene que remitir a su contexto histórico, cultural, incluso con los santos, ¿cierto? Pero él llamó la indiferencia ignaciana, él no me imagino que eso se lo pusieron después los lectores y los estudiosos de su espiritualidad, pero la llaman así. Y era una libertad para amar y servir, con desapego y libertad interior. Y todo ese conocimiento propio y toda esa psicología nuestra nos lleva a buscar vivir en esa libertad interior, y la libertad interior nos hace amar más puramente. ¿Qué más nos hace tener una vida libre interiormente? O sea, bueno, claro, la indiferencia ignaciana no se trata tampoco como de una frialdad emocional, como que me da todo igual. No, es una profunda libertad interior que permite amar y servir a Dios, servir al otro de una manera más plena y más auténtica, ¿cierto? Para tenerlo ahí como claro, porque sí, cuando uno habla de indiferencia es como que no me importa, hay un pero no, es más como ese desapego a mí mismo, como que esa indiferencia a mí, inclusive a lo creado, a las cosas. Es vivir como solo vivir para más, Dios. como más centrados en la eternidad. Y esa es la raíz de la libertad, el desapego. Desprendernos de todo lo creado, inclusive también nos da herramientas para el abandono y apertura a la providencia de Dios. Bueno, cuéntenos usted más de libertad interior, que yo sé que usted ha leído sobre eso. Sí, yo he leído. Y algo que a mí me impactó mucho, les voy a compartir dos cosas que creo que son como la base precisamente de la libertad interior. Lo primero es entender que todo es don y gracia. ¿Sí? Vivir o sea, de la gratuidad. De la gratuidad, y también entender que todo lo que nosotros somos, lo que podemos ir logrando, teniendo, es regalo de Dios. Y por más que nosotros nos esforcemos, que también es muy válido, o sea, en ese proceso, por ejemplo, de sanación interior, de conocer nuestro temperamento, por ejemplo, de trabajarle a nuestra salud mental, la sanación completa la va a dar es Dios, ¿sí? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque es que la libertad interior es un don del espíritu. O sea, que libertad interior no es hacer lo que nos da la gana. Bendito sea mi Dios. Se interpreta. Para nada. Es tener la capacidad como de elegir mejor nuestras situaciones. Vivir en libertad interior es vivir conforme al diseño de Dios. O sea, es precisamente vivir a plenitud nuestro diseño original, nuestra identidad original de hijos, de mujeres, de hombres, de madres, de padres, sea biológicos o sea espiritual. O sea, esa libertad es vivir en una sanidad, en una entrega, auténticos, vivir alegres, vivir pensando en el otro, ¿cierto? No estar ensimismados, llenos de egoísmo, ¿cierto? Porque a veces queremos todo es para mí, para mí, para mí. No, o sea, en esa libertad interior entendemos que cuando yo me dono es cuando yo verdaderamente recibo. Entonces es muy bello, o sea, la libertad interior es lo que todo corazón anhela, pero tal vez no todos somos conscientes de eso. Y no lo conocemos. Parte del amor.
No lo conocemos porque a veces esperamos mucho de otros, entonces amamos como en esa espera de que Amamos de una manera muy condicionada. condicionada que así nos tienen que amar. Ujú. O sea, Es y ahí no hay una verdadera donación. O sea, claro que nosotros estamos esperando una reciprocidad y somos merecedores de una reciprocidad, pero no a nuestra manera y a nuestro capricho, que es tal vez lo que en muchas ocasiones nos pasa. No, o sea, yo la recibo a ella conforme ella sabe amar, no como yo espero que ella me ame, porque es que si no, no la estoy aceptando. y ahí se va construyendo. Exactamente. Entonces eso uno. Y lo segundo de la libertad interior es que se basa en las virtudes teologales. O sea, en nosotros empezamos a vivir una libertad interior cuando en nuestro corazón también empezamos a vivir la fe, la esperanza y la caridad, entendiendo también que es un regalo de Dios, ¿sí? O sea, el Señor también nos regala estas virtudes que nosotros también tenemos que ir trabajando. Entonces, se basa como en eso, o sea, entender que por más que nosotros trabajemos, la libertad interior no la vamos a ganar, pues como que, ay, sí, si recorro 1000 millas, entonces allá la voy a encontrar, no. Porque Uh-huh. a veces yo he visto, de pronto he observado mal, pero como que hay muchas personas obsesionadas con la sanación, o sea, obsesionadas, no con un deseo como sano y bonito de verdaderamente dejar a Dios hacer su Cierto. obra. Y eso es muy Es que es muy peligroso. delicado. Y eso es muy Inclusive peligroso. en ese aspecto, querer tener el control de mi sanación. Y entonces, uy, no, es que estamos muy locos. Estamos muy locos porque entonces sí van a un del uno, un del otro para buscar la Y se sanación. desesperan cuando el Señor obra lo que tiene que obrar, pues, y Él nos va a, o sea, es decirle, Señor, tú sabes las heridas de mi corazón, tú más que nadie conoces mi historia, lo que ha roto este ser, haz tú lo que más me convenga. Ay, Y no. Él va a ir mostrando, o sea, de una manera impresionante, o sea, Él va mostrando y nos va llevando conforme Él quiere, no como nosotros queramos. A tu manera, A tu manera, Señor, a tu manera, a tu Señor. manera, en la forma en la que tú también quieras ese encuentro, que lo encienda todo. Bueno, qué alegría. Y vamos ya terminando este capítulo con unas tareitas muy importantes. Una es, ay, apasionémonos por buscar ese encuentro y ojalá qué rico que nos apasionemos también por la lectura, Ay, sí, para aprender bastante, para no cometer tantos errores, porque también da claridad, da formación y nos enamora. Es que de verdad que sí. de nuestra fe, de nuestra iglesia, podemos ver cómo muchos lograron esa relación con Dios tan profunda también. Yo lo puedo llegar a hacer, entonces me dan consejos. La vida de los santos es maravillosa. Eri, perdón que te interrumpa, sino que pues con eso que tú decías, nos damos cuenta que el encuentro con Dios es tan sencillo. O sea, porque es que nosotros de verdad que nos complicamos la vida. O sea, nos la complicamos con Dios. Y cuando uno empieza a leer la vida de estos santos, uno dice, pero pues, o sea, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús rezaba, pues tenía ese encuentro con el Señor mientras cosía. O sea, ella era cosiendo y hablando con el Señor, ¿verdad? Tin, tin. Ay, eso sí era punta de edad, ¿cómo es? Punto caneta y chisme. Eso, punta de edad. O sea, y así es, o sea, que nosotros convirtamos nuestra vida, o sea, cada segundo en un compartir con él, o sea, es que es más de nosotros darle cabida y entrada y decirle, venga, pues para caliente y Y alimentar usted. esa relación que nosotros decimos, esa llamita, vamos a aumentarla, a mantenerla a tope, a mantenerla encendida. ¿Listo? Pilas, pues. Bueno, vamos a terminar con oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor que en este momento siga obrando en nuestra vida, que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, que lo envíe sobre nuestro intelecto, nuestros conocimientos, que lo envíe sobre todo a nuestro corazón y que nos dé la gracia de tener esa apertura y ese anhelo de buscar ese encuentro contigo.
Ven Espíritu Santo de Dios a iluminar lo que esté oscuro, a animarnos, a llenarnos de fuerza y de valentía y a enamorarnos de ti. Ven Espíritu de amor sobre todos estos hermanos y corazones ardientes que nos están escuchando y darles esa gracia que están pidiendo, esa gracia especial. Llénalos de tu amor, llénalos de tu consuelo, llénalos de tu paz. Y que si aún no han tenido ese encuentro transformador, que sea un momento propicio para que se animen a buscarlo y que se encuentren contigo, Dios real, fiel, puro y santo. Gracias a ti, Santísima Virgen María, también Nuestra Señora de Pentecostés, que nos acompañas cada día e intercedes por cada uno de nosotros. San José, nuestros ángeles custodios, santos amigos. San Ignacio de Loyola, ayúdanos a tener la valentía tuya y a caminar en este sueño de santidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos, un abrazo y hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este capítulo, activar la campanita para que sigamos creciendo y podamos tener una vida on fire. Y recuerden, desatrácese. No extingáis el espíritu. Chao, chao. Enciéndeme.